Y hablamos ahora con Julia Navarro, que nos visita esta noche para presentarnos su último libro, Historia de un canalla. ¿Qué tal, Julia? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, has entrado en un mundo oscuro, ¿no? El mundo de los canallas, de estos antihéroes totales. Bueno, he entrado mi pretensión al escribir este libro es hacer un retrato en blanco y negro de la sociedad en la que estamos viviendo. Vivimos en la era de la comunicación. Eso no significa que sepamos más que antes, sino que todos los inputs de comunicación que nos llegan a veces no nos permite tener el tiempo suficiente ni la serenidad para analizar todo lo que nos están contando, ni para preguntarnos quién nos lo cuenta, por qué nos lo cuentan. Yo creo que ahora somos más manipulables incluso que antes. Las nuevas herramientas de comunicación tienen muchas ventajas, pero también hay algunos agujeros negros. En todo caso, esta novela quiere ser eso, un retrato de la sociedad de hoy, un retrato de lo que significa las nuevas agencias de comunicación, el mundo de la comunicación, puesto que vivimos en la era de la comunicación, y un viaje a lo más recóndito del alma humana. Vamos a hacer este viaje a través, ¿no?, de los pensamientos de Thomas, este personaje principal, este protagonista de la novela que tú defines como un canalla, pero en la peor de sus versiones, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de canalla no deja de tener cierto toque picaresco, ¿no? Sí, ahí a veces la palabra canalla, bueno, se aplica a gente que bueno, un poco sinvergüenza, pero simpático. Vamos a ver, mi personaje no es muy distinto a la gente que puede andar por ahí. La única diferencia es que yo cojo al lector y le meto en su cabeza. Es una novela que está contada en primera persona y eso implica que el lector desde el minuto uno sabe con quién se está jugando los cuartos. No hay máscaras, no hay sorpresas. Yo siempre digo que salimos todos a la calle a diario bueno, con una cierta máscara, porque es lo que obliga a la civilización. Tú puedes estar de un humor pésimo, puedes haber tenido un disgusto, te puede caer fatal la vecina del tercero, pero cuando te la encuentras, civilizadamente la dices buenos días, civilizadamente sonríes a alguien que a lo mejor te gustaría volverle la cara, es decir, todos ponemos nuestra mejor cara para intentar relacionarnos con los demás. Thomas también tiene esa cara amable para relacionarse con los demás. Lo que pasa es que el lector le conoce, el lector sabe cómo es y sabe cuando después dice buenos días a la vecina del tercero, lo que está deseando a lo mejor es darle una patada en la espinilla. ¿Y tú crees, Julia, que la sinceridad está sobrevalorada? No, yo creo que la sinceridad a veces es complicada y no somos todos los sinceros que deberíamos de ser, pero en este caso es un ejercicio de sinceridad por parte de mi personaje que deja su alma absolutamente al desnudo. Cuando uno lee un libro, no sé si cuando uno lo escribe de la misma manera, busca empatizar con los personajes, ¿no? A veces siempre preguntamos, ¿no?, los periodistas, ¿qué hay de ti, qué hay del personaje en ti? Pero claro, cuando tú has buscado un personaje tan cerrado en el sentido de que es mala persona, o por lo menos eso es lo que da a intuir al lector, no sé si es arriesgado o qué esperas que los lectores hagan cuando yo he escrito este libro estaba convencida de que era un riesgo porque efectivamente, como tú bien señalas, no se puede empatizar con este personaje. Si yo hubiese escrito esta novela en tercera persona, los lectores sí habrían podido empatizar con el personaje, porque yo habría contado una historia desde la lejanía. Cuando tú haces que sea el protagonista el que habla, el que deje al descubierto sus más recónditos pensamientos, el que ponga su alma al desnudo, no puedes empatizar con él porque sabes cómo es, sabes que detrás de esa sonrisa lo que hay. Yo sabía que ese era un riesgo y que es un riesgo que he querido correr porque he querido provocar un shock en el lector y que llevarle al lector a la reflexión sobre qué sociedad estamos construyendo, qué ventajas e inconvenientes tiene la sociedad de la información y sobre todo también es un viaje, como decía antes, a lo más hondo, a lo más oscuro del ser humano. Mi personaje es un personaje que dice algo que tú habrás escuchado 1000 veces.
no me arrepiento de nada y volvería a cometer los mismos errores. Bueno, eso lo oímos a diario y lo dice gente que tenemos por buena gente. Sin embargo, es toda una declaración de intenciones. Yo creo que quien dice eso siempre está en una huida hacia adelante porque sabe que el pasado, desgraciadamente, no se puede cambiar. Entonces, mi personaje es un personaje que dice que no se arrepiente de nada, pero en realidad está haciendo examen de conciencia. Es una novela que empieza la última noche de su vida, en la que él hace un repaso a lo que ha sido su existencia y en ese repaso pues la conciencia llama a su puerta y se plantea cómo ha vivido y cómo deberían de haber sido las cosas. Es un hombre que ha tenido mucha suerte, ha nacido en el seno de una familia con dinero, en una familia neoyorquina, se ha educado en los mejores colegios, le ha ido bien profesionalmente, ha montado una gran agencia de comunicación y ha triunfado, todo le va bien en la vida, pero en el fondo es una persona que guarda el secreto del rencor que anida en su alma y que es lo que determina toda su existencia. Julia, ¿este personaje es así porque tiene poder o no tiene nada que ver? No, es así porque ha tenido un trauma en su infancia y ese trauma hace que no le perdone a los demás es su sufrimiento de cuando era pequeño y esa mala relación que tiene con su entorno familiar lo traslada a sus relaciones a lo largo de su vida. Pero eso lo sabe el lector. La gente que rodea a Thomas Spencer lo que ve es un hombre, lo que ve es un triunfador, lo que ve es alguien a quien le va bien todo, que tiene éxito, que tiene dinero, que profesionalmente tiene reconocimiento. Si pudiéramos todos leer detrás de la mirada de la gente que tenemos alrededor, a lo mejor también nos llevábamos un susto y veíamos que hay más Thomas Spencer de lo que creemos. ¿Y te has inspirado en alguien? No, en nadie en concreto, no. Es decir, pero sí digo que esta novela yo no la habría podido escribir sin la experiencia que he acumulado durante más de 40 años de ejercicio del periodismo. Esta es una novela sobre el poder y bueno, como periodista digamos que he tenido tiempo más que suficiente para conocer cómo se manejan los hilos, cómo son los resortes del poder. Bueno, es que esta profesión tiene una relación de amor y odio, ¿no? Con ese bueno, con ese los estamento, periodistas ¿no? Tenemos la obligación de contar lo que sucede. Para contar lo que sucede tienes que estar en el lugar de los hechos y tienes que, lógicamente, estar con todo tipo de personas. Lo que pasa es que yo siempre digo que nuestra obligación es, a pesar de eso, poner distancias, mantener las distancias con los que mandan, que no se produzca el síndrome de Estocolmo. Es difícil. Que no perdamos nunca el sentido crítico. Eso a veces es difícil, porque no sé qué tal llevas tú el concepto de periodismo y objetividad, tan pues hablado muchas creo veces. que es absolutamente necesario e imprescindible. Vamos a ver, por lo menos intentarlo. Yo creo que los periodistas tenemos la obligación de ser honrados y sobre todo de no perder nunca el sentido crítico. El periodismo es un contrapeso en la sociedad y tenemos la obligación de contar lo que pasa y además contarlo con un sentido crítico. Moleste a quien moleste y caiga a quien caiga. ¿Te ha costado a ti mucho ejercer ese periodismo antes de llegar a la literatura? Yo he tenido la suerte de poder ejercer el periodismo en la democracia. Yo era una jovencísima periodista cuando pues empecé a ejercer, pero ya eran los primeros, los albores de la democracia. Así que el poder ejercer el periodismo en libertad para mí ha sido una suerte. Hombre, siempre te encuentras a alguien que llama a tu redactor jefe para quejarse de que has escrito un artículo en el que no ha quedado muy bien, que se aguante. Bueno, eso es lo importante también de los jefes, ¿no? Y de los buenos directores, sí, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene es que lo importante es quién tienes por arriba y si es capaz de defender a sus redactores y decir, mire usted, la libertad de expresión pasa porque a usted no le encuentren el más guapo, el más alto, el más rubio y con los ojos más azules. En este libro hablas también de lo que comentabas al principio, ¿no? De esa imagen que creamos de ciertas personas. Hablabas tú de Thomas, del protagonista, que de ojos para afuera es un triunfador, aunque por dentro es un personaje muy complicado interiormente. ¿Crees que nos hemos dejado llevar mucho por el marketing
o por la envoltura en todos los aspectos, me refiero a los empresarios, en los políticos. Claro, claro. Vivimos antes lo decía, la era de la comunicación, y las grandes agencias de comunicación son cada vez más importantes. Yo creo que son casi un nuevo poder fáctico, ¿no? El poder fáctico quizá más importante del siglo XXI. Una gran agencia de comunicación. Yo creo que hay que distinguir lo que es la publicidad. Una cosa es la publicidad a la que estamos acostumbrados, de compre usted este champú, compre lotería por Navidad, a las grandes agencias de comunicación, que lo que intentan es movilizar a la opinión pública hacia intereses que a veces no tienen nada que ver con el bien común. Por ejemplo, si una empresa energética quiere hacer fracking, tiene que convencer a los ciudadanos del lugar que eso no va a fastidiarles pues ni el medio ambiente, ni sus puestos de trabajo, que no va a tener repercusiones en el futuro, etcétera. Claro, mienten, porque evidentemente hacer fracking tiene un coste para la naturaleza y para todas las personas que viven en ese lugar, pero intentarán con una gran campaña convencerlas de lo contrario, e intentarán también que movilizar la opinión de los políticos de la zona a favor de esos intereses, de manera que las agencias de comunicación tienen un papel importantísimo. ¿Y cómo nos podemos proteger los ciudadanos? ¿De Siendo qué manera? críticos y dedicando unos segundos a la reflexión. Recibimos muchísima información, pero a veces no tenemos el suficiente tiempo para analizarla, para preguntarnos ¿qué me están contando? ¿Quién me lo está contando? ¿Por qué me lo están contando? Entonces, la única manera de defendernos es tener permanentemente ese sentido crítico. Aquí vamos a encontrar cómo identificar a personajes como Tomás. Sí, claro. Esta es una novela sobre el poder, es una novela en la que yo cojo al lector de la mano y le llevo a hacer dos viajes. Uno, a lo más recóndito del alma del ser humano, lo más recóndito, a la parte más oscura, esa que todo el mundo intenta que los demás no conozcan, no trascienda, y por otro es un viaje detrás del escenario. Los periodistas siempre estamos sobre el escenario contando lo que hay, pero también sabemos lo que hay detrás del escenario, cómo se mueven los hilos del poder. En este caso yo lo que invito a los lectores es a que conozcan cómo se mueven esos hilos. Oye, ¿dejas el periodismo por la literatura por el periodismo? ¿Lo piensas con...? Soy una periodista que escribe novelas. Cuando se ha ejercido el periodismo durante 40 años, como yo, uno no se levanta un día y dice ya no soy periodista. Yo creo que el periodismo imprime carácter. Este es un libro que yo no habría podido escribir si no hubiese sido por esa experiencia acumulada como periodista. En definitiva, es un retrato con personajes ficticios, pero un retrato bastante real de la sociedad en la que estamos viviendo. He leído que el periodismo lo ejerció tu padre también. Sí. Te llega por vocación, ¿no? Y por No, familia, me llega... No, yo he sido periodista de rebote. ¿Tú querías estudiar ballet? Yo estudiaba ballet y quería ser bailarina de ballet clásico. Entonces hubo un momento que en casa ya me dijeron, bueno, el ballet sí acabó, como hobby, está muy bien, pero para dedicarte a ser bailarina, no. Y entonces, bueno, mi segunda opción era la física y la química, pero claro, el sentido común me llevó a decir, bueno, no te puedes ponerte a estudiar física porque eres un desastre, sacas unos 5 pelados entonces en el colegio, con lo cual, como para ir a la universidad a estudiar física. Entonces, bueno, pues al final opté por el periodismo, pero no era mi vocación realmente. ¿Y has pensado alguna vez qué hubiera pasado si hubieras seguido con el ballet? Pues, bueno, yo cuando cierro los ojos y sueño qué habría sucedido si me hubiese dedicado a formarme a formarme como bailarina, dedicarme al ballet clásico, vamos, me veo como a Tamara Rojo. Oye, Julia, ¿tú cómo ves lo que está pasando en este país desde el punto de vista de la ciudadanía? ¿Cómo puede entender la ciudadanía lo que estamos viviendo, ¿no? Como periodista,
¿Cómo le explicamos a los ciudadanos? Vivimos en una ciudadanos, etapa en el que la banalidad está muy presente en todo, y yo creo que los ciudadanos están un poco perplejos, pero somos una sociedad también perpleja por todas las cosas que suceden. Vamos a ver qué pasa ahora. De todas maneras, yo siempre digo lo mismo: no echemos toda la culpa de lo que pasa a los políticos son un reflejo de la sociedad, son un reflejo de lo bueno y de lo malo de la sociedad. Bueno, pues un reflejo de lo bueno y de lo malo, especialmente de cómo afecta, ¿no?, esa maldad a veces al ser humano y qué decisiones tenemos que tomar en la vida, lo vamos a encontrar en este libro, Historia de un canalla, que ha estado esta noche presentándolo Julia Navarro. Ha sido un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros.